Las antiguas murallas de Tulum se alzan majestuosas sobre las aguas turquesas del Mar Caribe, resguardando secretos que han desafiado la comprensión humana durante siglos. Esta fortaleza maya precolombina, una de las últimas ciudades habitadas por el pueblo maya entre 1200 y 1521 d.C., sirvió como un importante puerto comercial por el que fluía jade, obsidiana y otros bienes preciosos a lo largo de las rutas marítimas que conectaban Centroamérica con la península de Yucatán. Hoy, este sitio sagrado es testigo de fenómenos que desafían la ciencia convencional y nos obligan a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la vida y la muerte. En el corazón del estado de Quintana Roo, donde antiguas pirámides se unen con las cristalinas aguas del Caribe, las temperaturas rondan los 28 milímetros durante todo el año, con niveles de humedad que pueden alcanzar el 85% durante la temporada de lluvias de mayo a octubre. La singular geografía de la región, donde los cenotes, sumideros naturales de agua dulce, salpican el paisaje como portales al inframundo, ha sido considerada sagrada desde hace mucho tiempo por los mayas, quienes creían que estas formaciones conectaban el mundo físico con el reino de los muertos. Es en este entorno místico donde el templo del dios descendente vigila horizontes infinitos, donde ha surgido un caso que ha dejado sin palabras incluso a los investigadores más experimentados. Diego Ramírez, de 6 años y originario de Tulum, comenzó a hablar de recuerdos que pertenecían a otra persona, alguien que murió décadas antes de que él naciera. Lo que comenzaron como inocentes historias infantiles se convirtieron rápidamente en relatos detallados que helaban la sangre a cualquiera que los escuchara, conteniendo información que ninguna persona viva debería poseer. El niño describió técnicas arquitectónicas utilizadas en la restauración arqueológica, incidentes específicos durante las excavaciones en las ruinas de Tulum y, lo más inquietante de todo, la vívida sensación de morir por las heridas sufridas en un accidente fatal en el sitio arqueológico. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Antes de entrar en más detalles, me gustaría que te suscribas a nuestro canal y dejes un me gusta. Así nos ayudas a apoyar más proyectos sociales. No te pedimos dinero, solo tu suscripción. Tulum, conocida por los antiguos mayas como Samá, que significa ciudad del amanecer, es uno de los sitios arqueológicos más espectaculares de México. Ubicada sobre acantilados de 12 metros de altura con vistas al Mar Caribe, esta ciudad amurallada sirvió como un importante puerto para Cobá, uno de los asentamientos mayas más grandes del mundo precolombino. El sitio abarca más de 6.5 hectáreas y contiene más de 60 estructuras, incluyendo la icónica pirámide de El Castillo, el Templo de los Frescos, con sus intrincados murales que representan la cosmología maya, y el templo del dios descendente, donde misteriosos rituales conectaban a los vivos con los muertos. La evidencia arqueológica indica que Tulum floreció entre 1200 y 1521 d.C., convirtiéndola en una de las últimas ciudades mayas en ser abandonadas tras la conquista española. La ubicación estratégica del sitio permitió a los comerciantes mayas controlar el comercio marítimo a lo largo de la costa, intercambiando bienes con asentamientos tan lejanos como Centroamérica y el norte de la península de Yucatán. Los esfuerzos de restauración moderna comenzaron en serio en la década de 1920, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, del gobierno mexicano. Y importantes proyectos de conservación continuaron durante las décadas de 1980 y 1990. Las obras de restauración durante la década de 1980 se centraron especialmente en la estructura del castillo, donde antiguas piedras con inscripciones jeroglíficas que datan del año 564 d.C. requerían una cuidadosa conservación, utilizando técnicas tradicionales de mortero de cal que se ajustaban a los métodos de construcción mayas originales. Estos meticulosos esfuerzos exigieron un conocimiento especializado de las técnicas de construcción precolombinas, una comprensión de los principios de la ingeniería estructural y un profundo respeto por la naturaleza sagrada del sitio. Una experiencia que tardó años en desarrollarse y que solo poseía un pequeño grupo de restauradores que trabajaban en la región. Diego habló por primera vez de su muerte cuando tenía apenas 4 años. Durante lo que parecía una cena familiar normal en su modesta casa, ubicada a tan solo 2,3 kilómetros del sitio arqueológico.
Sus padres, María Elena Ruiz, de 34 años, maestra de la escuela primaria local, y Carlos Ramírez, de 38, taxista que transportaba turistas a las ruinas, inicialmente descartaron estas declaraciones como imaginaciones infantiles. Sin embargo, la especificidad e intensidad emocional de los relatos de Diego, junto con un vocabulario técnico que ningún niño debería poseer, pronto los hicieron imposibles de ignorar. Estaba trabajando en la restauración del castillo cuando se derrumbó el andamiaje. Contó Diego a sus atónitos padres una tarde de octubre de 2022, refiriéndose a la principal estructura piramidal de Tulum por su nombre arqueológico correcto en lugar de su designación turística. El niño describió con horror la sensación de caer desde una altura de aproximadamente 8 metros, el sonido del andamiaje metálico al golpear contra la piedra antigua, el dolor agudo e inmediato al romperse las costillas por el impacto y el sabor metálico de la sangre que le inundó la boca, sensaciones que ningún niño de 6 años debería conocer, y mucho menos experimentar con tanta claridad visceral. Lo que hacía temblar incontrolablemente las manos de María Elena no era solo lo que Diego decía, sino cómo lo decía. La voz del niño cambiaba a medida que relataba estos recuerdos, volviéndose más profunda y madura, como si una conciencia adulta hablara a través de su pequeño cuerpo. Su postura se enderezó, sus expresiones faciales se volvieron serias y concentradas, y comenzó a usar términos arqueológicos técnicos que incluso muchos adultos con estudios universitarios no reconocerían. Se refería a secciones específicas de las ruinas por sus nombres mayas, hablaba de las proporciones de la composición del mortero y explicaba los procedimientos de restauración con la precisión de un profesional capacitado. Durante estos episodios, Diego describió el peso de cada piedra utilizada en la construcción del castillo, explicando cómo cada pieza debía ser examinada cuidadosamente para garantizar su integridad estructural antes de su colocación. Habló del desafío de adaptar la composición del mortero de cal a las recetas mayas originales, la importancia de mantener sistemas de drenaje adecuados para evitar daños por agua y el delicado proceso de limpiar siglos de tierra y vegetación acumulada en las intrincadas tallas sin dañar la obra de arte original. Estos detalles técnicos demostraron un conocimiento que requeriría años de capacitación especializada y experiencia práctica trabajando con arquitectura. Precolombina, desesperada por obtener explicaciones y profundamente preocupada por el bienestar psicológico de su hijo, la familia Ramírez consultó a la doctora Elena Martínez, psicóloga infantil con 2 décadas de experiencia en el Hospital General de Playa del Carmen, ubicado a 65 kilómetros al norte de Tulum. La doctora Martínez, licenciada en Psicología Infantil por la Universidad Nacional Autónoma de México, y especializada en el tratamiento de niños con trastornos relacionados con el trauma. Había encontrado innumerables casos inusuales a lo largo de su carrera, pero nada la había preparado para las precisas descripciones de Diego sobre los procedimientos arqueológicos y los detalles históricos de los proyectos de restauración de Tulum. El niño demostró conocimientos que habrían requerido años de estudio especializado en arqueología e ingeniería de la construcción mesoamericanas, documentó la doctora Martínez en sus detalladas notas clínicas con fecha del 15 de noviembre de 2022. Diego describió técnicas de restauración utilizadas específicamente durante los proyectos del INAH en la década de 1980, incluyendo el uso de mezclas tradicionales mayas de mortero de cal y arena, procedimientos adecuados para la colocación de piedras para su resistencia sísmica e incluso incidentes específicos ocurridos durante las excavaciones, información que no estaba disponible públicamente y que solo podía ser conocida por alguien que estuviera físicamente presente. Durante estas operaciones, la evaluación psicológica reveló anomalías adicionales que profundizaron el misterio. Durante las evaluaciones cognitivas estándar, Diego demostró una inteligencia normal para su edad, con habilidades verbales ligeramente superiores a la media y patrones típicos de desarrollo social. Sin embargo, al hablar de temas relacionados con la arqueología maya o las técnicas de construcción precolombinas, su nivel de conocimiento alcanzó repentinamente el de un experto de posgrado, con una terminología apropiada, un contexto histórico y una comprensión práctica que sugería experiencia práctica en lugar de estudios académicos.
El doctor Martínez administró varias pruebas psicológicas diseñadas para detectar la invención, el síndrome de memoria falsa o la exposición a fuentes externas de información. Los resultados indicaron consistentemente que Diego no mentía ni incorporaba inconscientemente información que había escuchado de adultos. Sus respuestas emocionales durante los episodios de memoria, incluyendo indicadores fisiológicos de estrés como la frecuencia cardíaca elevada, la sudoración y la tensión muscular involuntaria, sugerían recuerdos genuinos del trauma, más que narrativas imaginativas. El descubrimiento se produjo cuando Diego mencionó su antiguo nombre, Roberto Vázquez, especialista en restauración arqueológica que trabajó en el sitio arqueológico de Tulum de 1979 a 1987. El niño proporcionó detalles biográficos específicos sobre la vida de Roberto que habían resultado imposibles de obtener para un niño de 6 años por medios normales. Su ciudad natal, Mérida, ubicada a 285 kilómetros al noroeste de Tulum. Su experiencia en técnicas de albañilería precolombina. Su educación universitaria en la Universidad Autónoma de Yucatán, donde estudió arqueología con un enfoque en la preservación arquitectónica maya. Su distintiva cicatriz en la mano izquierda de un accidente con machete en la infancia, y su profunda devoción espiritual por preservar el patrimonio maya para las generaciones futuras. Diego describió la rutina diaria de Roberto durante el proyecto de restauración con impresionante precisión. Llegar al sitio cada mañana a las 6:30 para evitar el intenso calor de la tarde, comenzar el trabajo con una cuidadosa inspección del progreso del día anterior, documentar los hallazgos en detallados, cuadernos de campo utilizando precisos dibujos técnicos y terminar cada día con un momento espiritual de gratitud a los antiguos constructores mayas cuyo trabajo ayudaba a preservar. El niño incluso recordó conversaciones específicas que Roberto tuvo con sus colegas sobre la responsabilidad espiritual de la restauración arqueológica y su creencia de que las antiguas piedras albergaban la memoria colectiva de la civilización maya. Lo más destacable es que Diego proporcionó detalles sobre la vida personal de Roberto, que nunca habían sido documentados oficialmente. Describió el modesto apartamento de Roberto en Mérida, su colección de réplicas de artefactos precolombinos, su costumbre de estudiar jeroglíficos mayas a la luz de las velas, su relación con su anciana madre, quien se preocupaba por su peligroso trabajo, y su sueño de escribir una guía completa sobre las técnicas tradicionales de construcción maya. Estos detalles íntimos sugerían que las memorias de Diego abarcaban no solo sus experiencias profesionales, sino también toda la conciencia y personalidad de Roberto Vázquez. La doctora Martínez contactó con la sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en Mérida, para verificar las afirmaciones de Diego, hablando directamente con la doctora Carmen Delgado, directora del archivo que había mantenido registros detallados de todo el equipo de restauración desde la década de 1960. Su descubrimiento dejó al equipo de investigación atónito y cuestionó todo lo que entendían sobre la conciencia y la memoria humanas. Roberto Vázquez, en efecto, había trabajado como restaurador en Tulum durante el mismo periodo que Diego mencionó, y sus registros laborales confirmaban su presencia en el sitio arqueológico desde marzo de 1979 hasta octubre de 1987. Los archivos contenían extensa documentación sobre la participación de Roberto en la restauración del muro este del castillo, donde antiguas piedras con inscripciones que datan del año 564 d.C. fueron cuidadosamente limpiadas, estabilizadas y reposicionadas mediante técnicas tradicionales de mortero de cal, que Roberto dominó tras años de estudio con artesanos mayas en aldeas remotas de Yucatán. Sus cuadernos de campo, conservados en cámaras de temperatura controlada en las instalaciones del INAH en Mérida, contenían cientos de páginas de dibujos técnicos, evaluaciones estructurales y reflexiones filosóficas sobre las dimensiones espirituales del trabajo de preservación arqueológica. Increíblemente, Roberto falleció el 23 de octubre de 1987 por complicaciones derivadas de las lesiones sufridas en un accidente de andamio en el sitio arqueológico. El informe policial oficial, presentado por el supervisor del sitio, el doctor Miguel Santos, y enterrado en los archivos administrativos del INAH durante décadas,
Describía exactamente lo que Diego había reportado: un colapso catastrófico de un andamio temporal durante las obras de restauración en la esquina noreste del castillo, lo que resultó en una caída de 8.2 metros que causó múltiples fracturas costales, hemorragia interna y traumatismo espinal grave. Roberto sobrevivió al accidente inicial, pero falleció 3 días después en el Hospital Regional de Cancún, solo y lejos de su familia, que no podía costear los gastos del viaje a Mérida. El informe del accidente contenía detalles desgarradores que coincidían perfectamente con las descripciones de Diego. La falla de una viga de soporte crítica alrededor de las 11:47 am del 20 de octubre de 1987, el sonido del andamio metálico al derrumbarse contra la piedra antigua, la pérdida inmediata del conocimiento de Roberto tras el impacto y los desesperados esfuerzos de sus compañeros por administrar primeros auxilios antes de que llegaran los servicios médicos de emergencia. Los testimonios de otros trabajadores describieron las últimas palabras conscientes de Roberto, una súplica para que alguien continuara documentando el proyecto de restauración y se asegurara de que las técnicas tradicionales de construcción maya no se olvidaran. La doctora Patricia Hernández, arqueóloga jefe del sitio de Tulum y con 25 años de experiencia en investigación arqueológica maya, doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Harvard, accedió a reunirse con Diego y su familia el 8 de diciembre de 2022. La doctora Hernández había trabajado junto a Roberto Vázquez durante el proyecto de restauración de la década de 1980 y conocía a fondo sus técnicas, personalidad y contribuciones a la preservación arqueológica maya. Lo que se desarrolló durante este encuentro desafiaría todas sus creencias sobre la conciencia, la memoria y la naturaleza de la existencia humana. Diego recorrió las ruinas con la confianza y la familiaridad de quien ha pasado años estudiando cada piedra, cada talla, cada pasadizo secreto y cada detalle estructural. Señaló zonas específicas donde se habían realizado trabajos de restauración en la década de 1980, describiendo técnicas y materiales utilizados décadas antes de su nacimiento con una precisión que asombró al doctor Hernández. El niño identificó secciones del castillo donde Roberto había descubierto inscripciones jeroglíficas previamente desconocidas. Explicó el razonamiento detrás de decisiones específicas de refuerzo estructural y demostró comprender los sistemas de drenaje instalados para proteger los antiguos cimientos del agua. Lo más notable fue que Diego condujo al doctor Hernández a un lugar detrás del templo del dios descendente, donde Roberto había escondido una cápsula del tiempo que contenía notas de campo, fotografías y reflexiones personales sobre el proyecto de restauración. Este escondite, desconocido para el personal actual del INAH y no identificado en ningún mapa oficial del sitio, contenía materiales que Roberto pretendía preservar como registro para futuros arqueólogos. El descubrimiento de este archivo oculto, guiado por el inexplicable conocimiento de Diego, proporcionó evidencia física de que el niño poseía información que solo podía provenir del propio Roberto. Comenta a continuación desde qué ciudad y estado estás mirando. Nos encanta conectarnos con nuestros espectadores de todo el mundo. El contenido de la cápsula del tiempo reveló las reflexiones más profundas de Roberto sobre la arqueología maya y su conexión espiritual con el antiguo sitio. Sus anotaciones manuscritas en el diario, fechadas apenas unas semanas antes del fatal accidente, expresaban su preocupación por mantener las técnicas de construcción tradicionales en una era de métodos de restauración modernos. Su creencia de que los antiguos mayas poseían conocimientos arquitectónicos que la ciencia moderna apenas comenzaba a comprender, y su convicción de que sitios arqueológicos como Tulum servían como depositarios de la memoria humana colectiva que trascendía la vida individual. Quizás el aspecto más inquietante del caso de Diego son las manifestaciones físicas que reflejan las experiencias de vida y las lesiones fatales de Roberto. El niño tiene una marca de nacimiento distintiva en la mano izquierda, exactamente donde estuvo la cicatriz de la infancia de Roberto. Una marca irregular en forma de media luna, resultado de un accidente con machete cuando Roberto tenía 7 años. Un examen médico reveló que la marca de nacimiento de Diego comparte el mismo patrón irregular,
profundidades variables y características tisulares que la cicatriz original documentada en el expediente médico de Roberto en el INAH. Aún más preocupante, un examen radiológico detallado reveló patrones inusuales de formación ósea en la caja torácica de Diego, una condición congénita que coincide exactamente con las fracturas que Roberto sufrió en su accidente fatal. El doctor Carlos Mendoza, radiólogo pediátrico con 18 años de experiencia en el Hospital San Ángel de Playa del Carmen, realizó imágenes completas con tecnología de tomografía computarizada de última generación. Los resultados fueron inéditos en la literatura médica. Las costillas de Diego mostraron patrones anómalos de calcificación, que coincidían perfectamente con las fracturas en consolidación documentadas en el historial médico de Roberto durante su hospitalización de 3 días en 1987. En 40 años de práctica médica, nunca me había encontrado con formaciones óseas congénitas que reprodujeran con tanta precisión los patrones traumáticos de otro individuo, declaró el doctor Mendoza en su informe oficial presentado a la Revista Mexicana de Medicina Pediátrica. Las costillas séptima, octava y novena del lado izquierdo del niño presentan patrones de calcificación idénticos a los de la consolidación posterior a la fractura, a pesar de la ausencia de eventos traumáticos en el historial médico de Diego. Las formaciones óseas incluso incluían evidencia de los procedimientos médicos de emergencia a los que se sometió Roberto, incluyendo perforaciones donde se insertaron tubos torácicos para tratar el colapso pulmonar. Exámenes médicos adicionales revelaron otras coincidencias inexplicables entre Diego y Roberto. Compartían el mismo tipo de sangre, B negativo, presente en menos del 2% de la población mexicana. Patrones idénticos de formación dental, incluyendo una separación distintiva entre los incisivos superiores, y características similares en las crestas dactilares, algo que según los expertos forenses, era estadísticamente imposible que se produjera por casualidad. Estas coincidencias físicas, combinadas con los recuerdos imposibles de Diego, crearon un caso que desafió las suposiciones fundamentales sobre la identidad individual, la conciencia y la relación entre la mente y el cuerpo. La investigación se amplió significativamente cuando Diego comenzó a dibujar planos arquitectónicos detallados de memoria, esbozando la estructura interna de templos mayas y representando proyectos de restauración que nunca se habían fotografiado ni documentado públicamente. Sus dibujos, ejecutados con la precisión de un dibujante profesional a pesar de su limitada formación académica, correspondían a los levantamientos arquitectónicos encontrados en los cuadernos personales de Roberto, almacenados en los archivos de la INAH y a los que nunca tuvo acceso nadie ajeno al equipo de investigación original. La precisión técnica de estos dibujos, incluyendo relaciones proporcionales correctas, detalles de ingeniería estructural y referencias arqueológicas, demostraba un conocimiento que habría requerido años de formación profesional. Las habilidades artísticas de Diego iban más allá del dibujo técnico, incluyendo representaciones detalladas de inscripciones jeroglíficas mayas halladas en zonas restringidas del sitio arqueológico de Tulum, sus reproducciones de complejas secuencias glíficas, incluyendo calendarios astronómicos y registros históricos, coincidían con la documentación fotográfica del trabajo de campo de Roberto, pero nunca se habían publicado ni puesto a disposición del público. El análisis epigráfico realizado por el doctor Alfonso Morales, el principal experto en escritura maya de México en la Universidad de Guadalajara, confirmó que las reproducciones de Diego eran precisas hasta en el más mínimo detalle de cada componente glífico. El conocimiento del niño se extendió a aspectos prácticos del trabajo de campo, arqueológico que solo se podían adquirir mediante la experiencia directa. Diego demostró técnicas adecuadas para limpiar superficies de piedra antiguas sin causar daños. Explicó el proceso de documentar la ubicación de los artefactos mediante sistemas de cuadrícula precisos y describió los cuidadosos procedimientos necesarios para eliminar la vegetación de las delicadas tallas. Su comprensión de estas técnicas especializadas, combinada con su capacidad para identificar marcas específicas de herramientas dejadas por los antiguos artesanos mayas, sugería un profundo conocimiento de los métodos arqueológicos, tanto históricos como modernos. Se contactó a la doctora Ana Isabel Rojas, investigadora especializada en cosmología maya de la Universidad Autónoma de Yucatán
y autora de 12 libros sobre tradiciones espirituales indígenas mexicanas, para contextualizar culturalmente las extraordinarias experiencias de Diego. La doctora Tarrojas, quien ha dedicado más de 30 años al estudio de las creencias mayas sobre la vida, la muerte y la continuidad espiritual, explicó que los antiguos mayas poseían una comprensión sofisticada de la conciencia que difería fundamentalmente de los conceptos occidentales de identidad individual. El concepto maya del tiempo no es lineal, sino cíclico, similar a una espiral donde el pasado, el presente y el futuro coexisten simultáneamente, explicó la doctora Rojas durante su exhaustivo análisis del caso de Diego. Creían que las almas con un fuerte apego a los lugares sagrados, en particular las involucradas en la preservación de sitios espirituales, podían regresar para completar su misión cuando las condiciones cósmicas se alineaban apropiadamente. El momento de la muerte de Roberto, que ocurrió durante la restauración de estructuras dedicadas al dios descendente, una deidad asociada con el renacimiento, la renovación y la naturaleza cíclica de la existencia, añade un profundo significado simbólico a los supuestos recuerdos de Diego, el templo del dios descendente, donde Roberto pasó sus últimos meses de trabajo. Se ha asociado con los misterios de la vida y la muerte en la tradición maya durante más de 1000 años. La evidencia arqueológica sugiere que los antiguos sacerdotes mayas realizaban ceremonias en este sitio diseñadas para facilitar la comunicación entre los vivos y los muertos, aprovechando las propiedades acústicas únicas del edificio y sus alineaciones astronómicas para crear estados alterados de conciencia. La orientación del templo hacia Venus en su máxima elongación, combinada con la amplificación natural del sonido generada por su diseño arquitectónico, creó condiciones que, según los practicantes espirituales mayas, difuminaban los límites entre los diferentes planos de la existencia. Las comunidades mayas modernas de la península de Yucatán siguen manteniendo creencias sobre la continuidad espiritual que contextualizan el caso de Diego. Los curanderos mayas tradicionales, conocidos como H-men, se encuentran con frecuencia con personas que afirman tener recuerdos de vidas pasadas, especialmente en casos de obligaciones espirituales incumplidas o fuertes vínculos emocionales con lugares sagrados. Estos practicantes utilizan rituales y protocolos ceremoniales específicos para ayudar a las personas a integrar los recuerdos de vidas pasadas con su existencia actual, considerando estas experiencias como aspectos naturales de la conciencia y no como anomalías psicológicas. El caso ha atraído la atención de destacados investigadores que estudian a niños que afirman tener recuerdos de vidas pasadas, incluido el Dr. James Tucker de la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia, una institución que ha documentado más de 2.500 casos similares en todo el mundo desde 1967. El Dr. Tucker, quien tiene títulos médicos de la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Virginia, así como formación especializada en psiquiatría infantil, viajó a Tulum en febrero de 2023 para realizar una evaluación exhaustiva de las afirmaciones de Diego utilizando protocolos de investigación estandarizados desarrollados durante décadas de investigación científica. Diego exhibe todas las características de los casos de reencarnación más convincentes y verificados de nuestra base de datos, documentó el Dr. Tucker en su informe preliminar publicado en el Journal of Scientific Exploration. Sus recuerdos demuestran las 3 características clave que distinguen a los casos auténticos: especificidad de los detalles que pueden verificarse independientemente, coherencia emocional con el trauma experimentado por la personalidad anterior y patrones de comportamiento que reflejan al individuo fallecido. Las correspondencias físicas entre las marcas de nacimiento de Diego y las cicatrices de Roberto, combinadas con los patrones de formación ósea revelados por estudios de imagen, proporcionaron evidencia física convincente que corroboró las observaciones psicológicas y conductuales. La evaluación del Dr. Tucker empleó una rigurosa metodología científica, que incluyó procedimientos de verificación doble ciego, verificación de datos independiente por parte de múltiples equipos de investigación y una evaluación psicológica exhaustiva con instrumentos estandarizados. Los resultados corroboraron consistentemente la autenticidad de los recuerdos de Diego,
descartando explicaciones alternativas como la criptomnesia, plagio inconsciente, el síndrome de memoria falsa o la exposición a información a través de canales normales. El análisis estadístico de los datos verificados proporcionados por Diego reveló una probabilidad de ocurrencia aleatoria de aproximadamente 1 entre 10.000 millones, lo que sugiere que las explicaciones convencionales eran insuficientes para explicar los fenómenos observados. El equipo de investigación realizó extensas entrevistas con los colegas, familiares y amigos sobrevivientes de Roberto para verificar la información personal proporcionada por Diego. Múltiples testigos corroboraron información sobre los gestos de Roberto, sus técnicas específicas para manipular piedras antiguas, su dedicación a la preservación arqueológica, sus creencias filosóficas sobre la espiritualidad maya y su sueño de completar una documentación exhaustiva de las técnicas de construcción tradicionales. Estas correspondencias de comportamiento, observadas independientemente por numerosas personas que conocieron personalmente a Roberto, proporcionaron evidencia contundente de que los recuerdos de Diego abarcaban toda la personalidad y la conciencia del arqueólogo fallecido. El caso de Diego representa uno de los ejemplos mejor documentados de niños que afirman tener recuerdos de vidas pasadas jamás registrados en América, con implicaciones que van mucho más allá de la experiencia individual. Investigaciones realizadas por la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia indican que estos casos suelen surgir entre los 2 y los 5 años, y que los recuerdos comienzan a desvanecerse alrededor de los 7 y 8 años, lo que hace que los detallados recuerdos de Diego a los 6 años sean particularmente significativos para la investigación científica en curso. La ubicación del caso en México, donde las tradiciones culturales indígenas mantienen una comprensión sofisticada de la continuidad de la conciencia, proporciona valiosos datos comparativos para investigadores que estudian fenómenos similares en diferentes contextos culturales. La doctora Marta Pehlivanova, investigadora de la Universidad de Sofía, especializada en el impacto psicológico de los recuerdos de vidas pasadas en niños y familias, siguió el desarrollo de Diego durante más de 18 meses como parte de un estudio longitudinal que examina los efectos a largo plazo de estas experiencias. Sus resultados preliminares sugieren que los niños que experimentan recuerdos de vidas pasadas verificados con frecuencia demuestran una madurez emocional avanzada, habilidades intuitivas mejoradas y una comprensión inusualmente profunda de la vida y la muerte en comparación con sus compañeros. Diego demostró una notable resiliencia psicológica durante todo el proceso de investigación, manteniendo su conexión con el patrimonio arqueológico de Tulum y expresando su clara intención de cursar estudios de arqueología formal. El caso ha reavivado el interés científico en los estudios de la conciencia y en cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la identidad humana. Reconocidos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard y el Instituto de Ciencias No Éticas de California han establecido una iniciativa de investigación colaborativa para investigar casos similares en toda la región maya, donde las creencias culturales sobre la reencarnación siguen siendo factores importantes en la cosmovisión local. Este enfoque interdisciplinario combina la neurociencia, la psicología, la antropología y la arqueología para desarrollar una comprensión integral de los fenómenos de la conciencia que desafía los paradigmas científicos convencionales. Hoy, Diego continúa viviendo con su familia en su modesto hogar en Tulum, donde sus extraordinarios recuerdos sirven de puente entre el pasado y el presente, conectando la antigua sabiduría maya con la ciencia arqueológica contemporánea. Visita regularmente el sitio arqueológico, donde investigadores del INAH y expertos en restauración han destacado su extraordinaria capacidad para identificar posibles problemas estructurales y sugerir enfoques de conservación alineados tanto con las técnicas históricas como con los estándares modernos de conservación. Ha expresado su clara intención de estudiar arqueología cuando llegue a la edad universitaria, con la esperanza de continuar el trabajo de documentación que Roberto nunca completó él. Dr. Martínez continúa monitoreando el desarrollo psicológico de Diego mediante citas mensuales diseñadas para rastrear los cambios en sus recuerdos y comportamiento a medida que se acerca a la edad en que estos suelen desvanecerse. Sesiones recientes realizadas en agosto de 2023
revelaron que los recuerdos de Diego se mantienen vívidos y emocionalmente intensos, acompañados de un conocimiento técnico detallado que sigue asombrando a los arqueólogos. Su capacidad para recordar procedimientos específicos de restauración, identificar tipos específicos de piedra utilizados en la construcción maya y explicar principios arquitectónicos complejos sugiere que su conexión con la conciencia de Roberto podría ser más persistente que en los casos típicos de recuerdos de vidas pasadas. La familia creó una fundación en memoria de Roberto, colaborando con el INA para crear programas educativos que enseñan técnicas tradicionales de construcción maya a artesanos contemporáneos y preservan el conocimiento arqueológico para las generaciones futuras. Diego participa activamente en estas iniciativas educativas, compartiendo su conocimiento único de los métodos de construcción maya y las dimensiones espirituales del trabajo de preservación arqueológica. Sus contribuciones han ayudado a reavivar el interés en las técnicas de construcción tradicionales que estaban en peligro de desaparecer con el paso de generaciones anteriores de artesanos expertos. La documentación médica del caso de Diego continúa aportando pruebas físicas contundentes que respaldan sus supuestos recuerdos. Estudios de imagen avanzado realizados en 2023 con tecnología de resonancia magnética de última generación revelaron correspondencias adicionales entre la estructura esquelética de Diego y las lesiones documentadas de Roberto. El examen de seguimiento del Dr. Mendoza reveló que los patrones de formación ósea de Diego se mantuvieron estables a lo largo del tiempo, lo que sugiere que las calcificaciones anómalas representan características estructurales permanentes y no variaciones temporales del desarrollo. Un análisis forense realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de México documentó la correspondencia precisa entre los patrones de las marcas de nacimiento de Diego y las cicatrices documentadas de Roberto con un detalle sin precedentes. El mapeo digital de alta resolución revela que las marcas de nacimiento coinciden con las cicatrices de Roberto en cuanto a tamaño, forma, variación de profundidad y características del tejido, con una precisión que los expertos describen como estadísticamente imposible de producir por casualidad. Los cálculos de probabilidad, realizados de forma independiente por 3 equipos de investigación diferentes, indican consistentemente una probabilidad de coincidencia de más de 1 en 10.000 millones. El análisis genético reveló anomalías adicionales que profundizan el misterio científico en torno al caso de Diego, si bien las pruebas de ADN confirman que Diego es hijo biológico de María Elena y Carlos Ramírez. Su perfil genético incluye varios marcadores inusuales que coinciden con características encontradas en la línea familiar extendida de Roberto. Estas coincidencias genéticas, si bien no constituyen una prueba definitiva de la reencarnación, proporcionan evidencia física adicional que respalda la conexión entre Diego y Roberto, la cual no puede explicarse mediante mecanismos hereditarios convencionales. El trabajo de restauración de Roberto Vázquez en Tulum contribuyó significativamente a la preservación de uno de los sitios arqueológicos más importantes de México para las generaciones futuras. Su meticulosa documentación de las técnicas de construcción antiguas, sumada a su dedicación a mantener la precisión histórica en los procedimientos de restauración, ayudó a establecer protocolos de conservación que el INA continúa utilizando en toda la región maya. Los cuadernos de campo de Roberto, descubiertos bajo la guía de Diego, contienen información invaluable sobre métodos de construcción tradicionales, principios de ingeniería estructural y procedimientos arqueológicos, desarrollados a lo largo de años de experiencia práctica. A través de las memorias de Diego, investigadores contemporáneos han accedido a detalles de restauración y perspectivas arqueológicas que podrían haberse perdido con la muerte de Roberto. El conocimiento del niño va más allá de los procedimientos técnicos e incluye la comprensión filosófica de Roberto de la arquitectura maya como una práctica espiritual que conectaba a los antiguos constructores con las fuerzas cósmicas. Este enfoque holístico de la preservación arqueológica, que considera la restauración tanto un esfuerzo científico como una obligación espiritual, ha influido en los protocolos actuales del INAH y ha aumentado la apreciación de la importancia cultural del patrimonio arquitectónico maya. Las
Contribuciones de Diego a la investigación arqueológica en curso. En Tulum fueron reconocidas formalmente por el INAH mediante la creación de la iniciativa de Investigación de la Memoria Roberto Vázquez. Este programa combina el conocimiento tradicional maya con métodos científicos modernos para desarrollar enfoques innovadores de preservación arqueológica que respetan tanto la precisión histórica como la sensibilidad cultural. La iniciativa ha atraído la atención internacional de instituciones arqueológicas de todo el mundo, lo que ha dado lugar a proyectos de investigación colaborativos que se benefician del conocimiento único de Diego sobre las técnicas de construcción precolombinas. La investigación científica del caso de Diego ha contribuido a una creciente base de datos internacional sobre la investigación de la conciencia que abarca múltiples disciplinas y contextos culturales. La División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia incorporó el caso de Diego a su exhaustivo archivo de más de 2.700 casos documentados de niños que afirman tener recuerdos de vidas pasadas, lo que proporciona valiosos datos comparativos para comprender los patrones y las características asociadas con dichos fenómenos. Esta red de investigación incluye instituciones colaboradoras en India, Líbano, Turquía, Tailandia y otros países donde la creencia en la reencarnación tiene una gran relevancia cultural. El análisis transcultural de casos similares revela patrones consistentes que sugieren fenómenos genuinos en lugar de artefactos culturales o anomalías psicológicas. Niños de diversos orígenes, criados en diferentes tradiciones religiosas y residentes en diferentes ubicaciones geográficas, presentan características similares al afirmar recuerdos de vidas pasadas, detalles específicos y verificables sobre personas fallecidas, respuestas emocionales consistentes con traumas experimentados por personalidades anteriores y patrones de comportamiento que reflejan las supuestas vidas pasadas. El caso de Diego proporciona evidencia particularmente convincente debido a la extensa documentación disponible sobre la vida de Roberto y las correspondencias físicas entre el niño y el arqueólogo fallecido. La investigación ha atraído la atención de neurocientíficos que estudian la conciencia, la memoria y la identidad personal. Estudios de imágenes cerebrales realizados en niños que afirman recordar vidas pasadas han revelado patrones inusuales de actividad neuronal en regiones asociadas con la formación de la memoria y el procesamiento emocional, lo que sugiere que estas experiencias podrían tener características neurológicas distintivas. Aunque la investigación aún se encuentra en sus etapas preliminares, los hallazgos iniciales indican que los casos de recuerdos de vidas pasadas podrían proporcionar perspectivas únicas sobre cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con la función cerebral física. Medida que Diego se acerca a su 7º cumpleaños, los investigadores continúan monitoreando la evolución de sus recuerdos y su impacto en su desarrollo. Análisis estadísticos de casos similares sugieren que los recuerdos de vidas pasadas suelen comenzar a desvanecerse alrededor de los 7 u 8 años, lo que hace que los siguientes años sean cruciales para documentar y comprender las extraordinarias experiencias de Diego. El Dr. Tucker y su equipo de investigación han establecido protocolos para estudios longitudinales que rastrearán los cambios en los recuerdos, el comportamiento y el desarrollo psicológico de Diego durante la próxima década. Las implicaciones del caso de Diego van mucho más allá de la experiencia individual, cuestionando supuestos fundamentales sobre la conciencia, la memoria y la naturaleza de la existencia humana. Si los recuerdos verificados de vidas pasadas representan fenómenos genuinos en lugar de anomalías psicológicas o constructos culturales, sugieren que la muerte podría no representar la terminación absoluta de la conciencia individual. Las correspondencias físicas entre Diego y Roberto, incluyendo marcas de nacimiento, formaciones óseas, marcadores genéticos y patrones de comportamiento, proporcionan evidencia tangible que respalda las teorías de la continuidad de la conciencia tras la muerte física. Antes de terminar, me gustaría hacer una última petición. Suscríbanse a nuestro canal y compartan esta increíble historia con quienes puedan beneficiarse de comprender estos misteriosos fenómenos. Su apoyo nos ayuda a seguir investigando casos que desafían nuestra comprensión de la vida, la muerte y la conciencia humana. Las antiguas piedras de Tulum aún guardan sus secretos,
Pero el extraordinario caso de Diego Ramírez sugiere que algunos misterios trascienden la muerte misma. En un lugar donde los mayas creían que las fronteras entre los mundos eran permeables, la ciencia moderna encuentra evidencia de que la conciencia puede sobrevivir más allá de la existencia física. El templo del dios descendente, donde Roberto pasó sus últimos meses trabajando en proyectos de restauración, sigue siendo un punto focal para la investigación continua sobre las dimensiones espirituales de los sitios arqueológicos y su posible papel en los fenómenos de la conciencia. La cosmología maya, con su sofisticada comprensión del tiempo cíclico y la continuidad espiritual, proporciona un marco cultural para interpretar las experiencias de Diego que difiere significativamente de las perspectivas materialistas occidentales. Las creencias tradicionales mayas sobre el viaje del alma a través de múltiples encarnaciones, la importancia de cumplir con las obligaciones espirituales y la conexión entre los lugares sagrados y la continuidad de la conciencia ofrecen perspectivas que complementan la investigación científica. Los practicantes espirituales mayas modernos, que han examinado el caso de Diego, informan que sus experiencias coinciden con la comprensión tradicional de cómo las almas regresan para cumplir misiones inconclusas, relacionadas con la preservación del patrimonio cultural. Las implicaciones filosóficas del caso de Diego plantean profundas preguntas sobre la identidad personal, la naturaleza de la memoria y la relación entre la conciencia y la existencia física. Si la conciencia individual puede sobrevivir a la muerte física y manifestarse en nuevos cuerpos, conservando recuerdos, habilidades y rasgos de personalidad específicos, la comprensión convencional de la naturaleza humana requiere una revisión fundamental. Estas preguntas han atraído la atención de filósofos, teólogos e investigadores de la conciencia de todo el mundo, lo que ha dado lugar a un diálogo interdisciplinario sobre la naturaleza de la existencia humana y la posibilidad de vida después de la muerte. A medida que continúa la investigación y surgen más casos en la región maya y en otros lugares, la humanidad puede estar acercándose a un cambio de paradigma en la comprensión de la verdadera naturaleza de la conciencia y su relación con la existencia física.